quiero escucharlos a ustedes, los expositores, al respecto. Frente a la sentencia que se expuso el día sábado en torno al delito de contaminación ambiental, quiero que ustedes nos recuerden, o los compañeros que expusieron, nos hagan una mención, digamos que especial, frente a la importancia en tema probatorio que podría llegar a tener la prueba pericial en delito de contaminación ambiental, sobre todo cuando nosotros veíamos ese subtipo que se refiere al numeral segundo del artículo 332. Entonces quisiera que alguno de los compañeros que expuso sobre este aspecto retome este tema y profundice un poco más el concepto de, a nivel probatorio, cuál es la carga que se exige para el ente acusador al momento de determinar este suceso de la contaminación ambiental. Bueno, profe, yo voy a tomar la palabra. Profe, incluso en la misma sentencia creo que esa es la misma razón por la que no se puede probar que se incurre en el tipo penal, y es porque el perito debe ser una persona capaz de determinar y obviamente de conocer cuáles es el mismo riesgo permitido, ¿no? Que es como esa posibilidad que se le da para fines industriales o fines de explotación del territorio, a que se contamine, pero hasta un punto en el que no sea lesivo totalmente al medio ambiente o bueno, al espacio en el que se presente esa actividad de explotación, ¿no? Entonces, como lo decíamos, el riesgo permitido lo que dice es, usted tiene cierto porcentaje para explotar y contaminar, pero si se excede de ese porcentaje, usted ya empieza a incurrir en el numeral número 2 del artículo 332. Entonces, por ahí va la importancia de el perito. El perito tiene que conocer cuáles son los límites en el que se puede explotar y se puede llegar a contaminar. Profe, yo quiero agregar a eso que en la sentencia, en las consideraciones de la Corte se hace la diferenciación clara entre una prueba pericial y un informe técnico, ¿no? Entonces, ahí tenemos en cuenta por qué la Corte casó la sentencia impugnada, era porque cuando se utilizó un informe técnico, lo que se utilizó fueron pruebas oculares, pruebas sensoriales, ¿sí? Entonces, una prueba pericial tiene que tener una carga científica, tiene que estar demostrado científicamente por algún método, lo que se intenta probar, ¿no? Entonces, como usted mencionó, el artículo 332, el numeral 2, pues obviamente con una prueba ocular no se puede demostrar que el vertimiento supera el doble de lo permitido por la normativa existente. Tenían que hacer una prueba técnica y que los resultados se estudiaran derivando de literatura científica, como decía ahí como decía la Corte en las consideraciones. Entonces, esa es la importancia que tiene la prueba pericial en la carga probativa. Muchísimas gracias, Esteban. Muchísimas gracias, Danilo, por la aclaración. Tal cual ustedes lo indican, y tomando un poco lo que Danilo quiere o quiso exponer de manera correcta, no solo ahorita en la respuesta, sino en la exposición, la Corte Suprema de Justicia, aplica aspectos teóricos, aspectos dogmáticos que nosotros ya vimos en penal general para analizar la mayoría de las conductas punibles. De por sí, pues, es su labor, ¿no? Como, digamos que, corporación de cierre. Y lo hace de una manera en ocasiones correcta, quizá en otras no tanto. Habitualmente la teoría de la imputación objetiva, que es del corte alemán, ¿cierto? Recordamos nosotros de una vez a Günther Jacobs, funcionalistas propios que traen a colación esta teoría de la imputación objetiva. Klaus Roxin, que ha sido bastante citado por la Corte Suprema de Justicia, hacen una relación sobre un concepto fundamental bajo esa propuesta teórica, que es el del riesgo permitido. Cuando Danilo hizo mención de ese riesgo permitido en su intervención, nos da a entender el análisis que se propone o la forma en la que se entendió la sentencia de la contaminación ambiental. Y es porque habitualmente el riesgo permitido es una categoría dogmática que se utiliza sobre todo para los delitos que se relacionan con hechos sucedidos en un accidente de tránsito.
Ustedes lo van a ver cuando entren en consultorio jurídico, cómo la tesis de la imputación objetiva, la teoría de la imputación objetiva, se acentúa sobre todo en estos delitos. Y de pronto ya lo vieron en las clases de Derecho Penal Especial 1, por qué en accidentes de tránsito se acentúa más. Y es porque tenemos un Código Nacional de Tránsito que prescribe normas concretas que permiten determinar cuál puede llegar a ser un riesgo jurídicamente aprobado y un riesgo jurídicamente desaprobado, ¿cierto? Dentro del desarrollo de la economía y nuestra sociedad como tal, tenemos que aceptar que la industrialización conlleva a que tengamos que hacer actuaciones que generen riesgos, ¿cierto? El conducir es una actividad riesgosa, ¿cierto? Pero hay límites a ese riesgo. Entonces, la tesis de la imputación objetiva del riesgo permitido es una tesis muy acogida por los delitos de lesiones personales culposas en accidentes de tránsito. También lo viene a hacer, digamos que la interpretación es bastante llamativa, en delitos ambientales, y poco a poco voy abarcando lo que son las categorías dogmáticas del finalismo. Me refiero yo a tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Porque si ustedes analizan bien la situación, lo que está intentando hacer la Corte Suprema de Justicia actualmente es asociarlas. Pero lo que busca la propuesta funcionalista es llegar a prácticamente dejarnos sin esas tres categorías que vienen desde, digamos que desde la época del finalismo, incluso un poquito antes, ya cuando se estaba superando las propuestas causalistas, desde Belling y demás. O sea, lo que busca el funcionalismo es llegar a quitarnos categorías de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad para ponernos una categoría central que es el riesgo permitido. Entonces, interesante propuesta la que nos da Danilo y la que nos da la Corte Suprema de Justicia en cuestión dogmática, ¿cierto? Porque si todos empezamos a analizar las conductas de los demás bajo las consideraciones de existencia de un riesgo, las cosas cambian incluso desde la misma participación del sujeto. ¿Por qué? Porque no solamente es el sujeto individual el que puede cometer la conducta riesgosa, sino también el sujeto jurídico o la persona jurídica como tal. Y de ahí se hable una caja de Pandora para el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Dejando esto de un lado y digamos que avalando la propuesta que tiene que ver con el riesgo permitido en delitos ambientales, sobre todo en lo que tiene que ver con el vertimiento, porque si está hablando de que se puede haber un permiso de autoridad competente para que usted pueda llegar a verter todos los desechos que produce su industria, significa que se permite ese riesgo. Ya cuando usted lo excede es que se sanciona, tanto administrativamente como penalmente. ¿Bien? Entonces esa tesis de análisis de la estructura del riesgo permitido en los delitos ambientales también es muy válida. Ahora, lo que mencionaba Esteban, importantísimo la diferencia, y esta sentencia es muy clara, en lo que habitualmente se conoce como prueba pericial y lo que se diferencia del informe técnico que hacen los mismos funcionarios de las CARS, ¿cierto? De las corporaciones autónomas regionales. Porque como lo indicó la Corte Suprema de Justicia en sus aseveraciones, no es lo mismo que yo vaya y mire y crea que están excediéndose del límite a que se pruebe pericialmente si efectivamente con un método científico hubo un exceso en los vertimientos que se le permitían, ¿cierto? La prueba pericial requiere de una justificación no solamente bibliográfica, sino la existencia de un método científico que lo avale y que sea reconocido por la mayoría de la comunidad académica a la cual se adscribe. En delitos contra la salud pública hay un examen que se llama examen preliminar o PIPH, que analiza la sustancia por medio de la cual, la sustancia que fue encontrada en posesión de un sujeto, que fue encontrada transportada por un sujeto, y se determina cuál es la consistencia y cuál es el porcentaje de sustancia prohibida dentro de lo que se le incautó a la persona que fue capturada, ¿cierto? Y ese examen se basa en un método científico. Entonces, de alguna manera eso se toma como prueba pericial. No es lo mismo eso a un informe que haga alguien del CTI o de alguien de la Policía Judicial de la Fiscalía General de la Nación diciendo que él le parece que eso es marihuana y por eso lo capturó, ¿cierto? O sea, si una persona es capturada con una bolsa negra que pesa, pongámosle, unos 10 kilos, ¿cierto?
y el agente captor señala dentro de su informe, yo considero que esa sustancia que está ahí por la, digamos que la tesitura parece ser derivado de la cocaína o cocaína, no es lo mismo que lo diga ese agente captor y que de alguna manera lo lleve a ese agente captor a capturar al sujeto, a que lo diga después un perito, un experto en el asunto por medio de un examen de PIPH, en el cual señale, efectivamente hay 10 kilos, pero de esos 10 kilos el 96% son sustancias derivadas de la cocaína y el resto son mezclas que se le dan, digamos que al producto, que es lo que se suele llegar a reducir, los reducidos o lo que se conoce habitualmente como perico, que son derivados de la cocaína, ¿cierto? Entonces, a partir de ahí es que nace la diferenciación entre lo que es un informe técnico, que puede llegar a ser incluso el informe de la persona que capturó al sujeto, el agente captor, y un informe pericial del perito, que es el que presenta ante la fiscalía cuál es su sustento científico. ¿Cuál es el sustento científico del agente captor? Ninguno. Él va a decir, no, pues el man tenía conducta sospechosa, que es lo que siempre dice. El tipo tenía como conducta sospechosa y apenas nos vio salió corriendo. Eso no es una, por decirlo así, no es una prueba científica de la existencia de la sustancia o incluso de que la sustancia corresponde a una de las que está tipificada en la norma o las que está señalada en la norma. Por este ejemplo, quiero traerles a colación la diferencia fundamental entre lo que puede llegar a ser un informe técnico y una prueba pericial, estudiada pues y relacionada por Esteban. Muchas gracias. Ahora, vamos con la sentencia del ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables. A las compañeras que expusieron hoy, les quisiera preguntar, y eso ya es del orden más teórico, dogmático. Una de las propuestas que se esbozaron dentro de los partícipes en la casación, no estoy hablando específicamente de la Corte, sino de los que interpusieron específicamente la defensa, creo que fue la defensa, sí, propuso la tesis del error de tipo, ¿cierto? Como una de sus consideraciones principales. Cuando la Corte Suprema de Justicia habla de una inexistencia, de una conciencia de ilicitud o una inconsciencia de la ilicitud, ¿ustedes creen que nos mantenemos bajo la propuesta del error de tipo o nos vamos a la otra arista del error de prohibición? Pues, profe, yo creo que se trataría de un error de tipo, teniendo en cuenta que, pues, como mencionaban ahí, han hecho diferentes campañas en donde señalan, pues, la prohibición de esta conducta. Sin embargo, pues, la acusada vivía en Barranquilla y allá, pues, en las zonas costeras es común ese tipo pues, de conducta. Pues, ella no tenía claro que, pues, la ilicitud de esta conducta. Con lo que tú me estás diciendo, Natalia, con la definición que tú me estás dando, ¿no sería mejor decir que es error de prohibición y no error de tipo? Porque error de tipo es el que recae sobre cualquiera de los elementos del tipo penal. El error de prohibición es el que recae sobre la ilicitud propia de la existencia de la norma. ¿Cuál es el ejemplo más claro del error de tipo que nos han enseñado a nosotros en penal general? Cualquiera de ustedes que me pueda llegar a responder eso. ¿Cuál es el ejemplo más claro que siempre nos dicen? Mire, este es el ejemplo del error de tipo, que uno se lo encuentra en un libro. El ejemplo de manual, que habitualmente se conoce en la pedagogía. Creo que es el del cazador que le dispara a una persona creyendo que es un animal. Exacto. Exacto. ¿Qué es lo que dice el homicidio? El que mataría a otro, ¿cierto? Pero ese otro no incluye al burro, ese otro no incluye al animal, incluye a otro ser humano. Entonces, la falta de correspondencia entre lo que yo
creo representarme y lo que sucede en la realidad es el error. El error cuando recae sobre la parte del tipo penal que está señalando lo que puede llegar a ser sancionable es error de tipo, ¿cierto? Otro ejemplo que yo creo que también está en la colación es el ejemplo del sujeto que viviendo en una, digamos que una comunidad rural, tiene relaciones sexuales con una persona que le manifiesta a él, o bueno, no le manifiesta, que él cree que tiene más de 14 años. ¿Por qué? Por su desarrollo físico, porque la persona ya sale, digamos que a ciertas horas de la noche, en fin. Ese es otro ejemplo que se reconoce. Cuando el sujeto cree estar teniendo relaciones sexuales con una persona o cree llegar a estar teniendo actos sexuales con una mujer o con un hombre mayor de 14 años o de 14 años. Él sabe que estar con una persona menor de 14 años es delito. Él sabe, tiene conciencia de la norma. Sin embargo, al momento de realizar la conducta, él cree estar realizando la conducta adecuada, jurídicamente hablando, tener relaciones sexuales o actos sexuales con una persona mayor de 14. Pero resulta y pasa que la persona tiene 13 años y 8 meses. Ese es el ejemplo también que se utiliza mucho en el error de tipo. Bien. ¿Qué ejemplo nos han dado a nosotros del error de prohibición? ¿O cuál hemos construido dentro de nuestras clases de Derecho Penal General? ¿Qué nos han hablado del error de prohibición? Primero, el caso que yo les di, delito sexual, ¿sí lo habían escuchado antes o es la primera vez que lo escuchan? Sí, profe. Sí, ¿no? Posible que sí, claro. De error de prohibición. Creo que el de prohibición se podría ir más en cuanto a que llegue, digamos, a Colombia una persona de otro país y desconoce, digamos, que se prohíbe el consumo de marihuana o algo así, y lo hace, o el porte ilegal de algo así, pues desconoce como las normas porque en el país de él no se prohíbe. Habitualmente ese es el ejemplo que nos dan, tal cual lo señala María Camila. Llega un extranjero, digamos que con su buena dosis, el man anda con 3 kilos de marihuana todo el tiempo en su mochila porque el man le gusta estarse fumando relajado, pero anda con sus 3 kilitos en el bolso, ¿cierto? Entonces lo primero que piensa la autoridad es que el tipo es un expendedor. Entonces la tesis que se produce en el error de prohibición, recuerden ustedes, es el tema de la ilicitud de la conducta. Cuando el sujeto piensa que la conducta no es ilícita. En el error de tipo, la persona sí sabe que la conducta es ilícita. Sin embargo, pues se equivoca en la realidad en uno de los elementos del tipo. En el error de prohibición, la persona cree que la conducta es lícita y por eso la comete. Desconoce su ilicitud. Bien. Con esas dos definiciones bastante someras y machacas que les acabo de dar, ustedes, los chicos de la exposición, o incluso los compañeros, consideran que lo que quiso decir la Corte Suprema de Justicia está más arraigado en el error de prohibición o en el error de tipo. Pues según lo que usted acaba de decir, sí sería en el error de tipo, o por lo que en el error de prohibición. Pues porque lo que señala la sentencia es que ella no sabía, o sea, que existía esa norma. Es diferente que hubieran dicho que sí sabía que existía la norma, pero pensó que, digamos, porque era, ejemplo, 3 especies no se fuera a ver afectada, pero ella desconocía como tal que existía la norma. Entonces, desde ese punto sí sería de prohibición. Pero la Corte sí señala que es de tipo, por eso nos confundimos. Tal cual. Es decir, a eso es a lo que voy. Y de por sí se le cuestiona mucho eso porque, bueno, tanto en el texto de Lecciones de Derecho Penal se es un cuestionamiento a esa posición de la Corte, esa postura de la Corte. Pero si ustedes analizan la situación, se le está reprochando a la autoridad, a la Fiscalía, el hecho de no haber demostrado que la persona podía tener conciencia de la ilicitud. Es más, se le dice como que es que nunca se demostró que la persona supiera cuál es el procedimiento o qué es lo que se está haciendo con esas tortugas psicoteas, ¿cierto?
cuál es el rango de peligrosidad o cómo es la industrialización del comercio de esta tortuga icotea y cómo puede un solo espécimen que sea asesinado, que sea vendido sus partes, cómo puede impactar ambientalmente a esa especie, ¿cierto? Entonces, díganme si no esa es una conciencia de la ilicitud, y por sí la palabra inconsciencia de la ilicitud es la que se utiliza, ¿no? O sea, yo digo, si es que uno no necesita ser extranjero para desconocer algunas cuestiones que se realizan, sobre todo cuando son tipos penales en blanco. Porque en definitiva, a ustedes el hecho de que les digan, hey, mire, el agravante es en el hecho de que recaiga la conducta sobre especies categorizadas como amenazadas. Hombre, ¿ustedes conocían la resolución que yo les mostré en la clase anterior? O sea, simple sería decirles a ustedes, no, miren chicos, categorizadas como amenazadas. Bien. Bueno, ¿y quién las categoriza? ¿Y cómo se categorizan? ¿Cuántas tenemos en Colombia? O sea, todos hacen ese análisis tan profundo en el momento de adquirir carne de algún animal. ¿Quién no consume huevos de tortuga? No, o sea, pues en mi casa, en mi hogar, cuando voy a visitar a mi madre, ella consume mucho de eso, ¿cierto? Es decir, o sea, son cuestionamientos que se hacen a la propia conciencia de la ilicitud de la norma, pienso yo. O sea, construir un presupuesto de error de prohibición queda un poco más claro que construirlo en la otra acera, en el error de tipo. Creo que queda incluso más afincado a cuestiones dogmáticas. Es más leal con la dogmática penal hacerlo con el error de prohibición. Bueno, les agradezco mucho por la exposición. No sé si tengan algún comentario que realizar. No, señor. Ok. De igual forma, siempre es mejor estar al lado de las posiciones de la Corte. Es mucho más sencillo entender las cosas así. Lo que pasa es que, no sé, uno empieza a tener unas críticas bastante grandes en algunas ocasiones. Pero bueno, pasando ya ese tema, pasando página, agradeciéndoles nuevamente por su exposición, de los compañeros. Vamos ahora a ahondar en la unidad número 5, como les dije desde el inicio, y vamos a trabajar delitos contra la seguridad pública. Estamos hablando del título número 12 de nuestro Código Penal, parte especial. Estos delitos de la seguridad pública llegan a ser bastante llamativos, ¿cierto? Cada título tiene su concepto llamativo, cada título tiene digamos, pues su esencia dogmática que lo hace interesante. Y vamos a iniciar esta sesión de delitos contra la seguridad pública con el capítulo primero, que es de alguna manera uno de los más conflictivos por cuanto se asemejan algunas conductas, y eso hay que dejarlo muy claro, a los delitos contra el derecho internacional humanitario. Y de ahí pues la importancia de establecer el límite en torno a lo que se hace dentro del conflicto armado y lo que se tiene que dejar por fuera del conflicto armado en cuanto al análisis de estos tipos penales. Bien, porque en muchas ocasiones aparece un concurso aparente de conductas punibles. Y ahí es donde se producen muchos equívocos con estas conductas que vamos a ver. Presuntamente se habla de la realización de actos de terrorismo, actos de barbarie. Perdón, cuando se habla de terrorismo realmente se está hablando de actos de barbarie y son dos tipos penales totalmente distintos, ¿cierto? La intención de nosotros es analizar lo que conlleva, lo que tiene que ver directamente con este capítulo primero del título 12, dando por presupuesto que el tema de delitos contra el derecho internacional humanitario, ustedes ya lo observaron en Derecho Penal Especial 1. No nos podemos demorar mucho ni afincarnos mucho en delitos contra el derecho internacional humanitario. También hubo un taller, creo que fue el segundo taller o el primer taller de este curso, que abordamos un poquito de pronto en conceptos de derecho internacional humanitario por Daniela, pero espero que les haya sido de gran utilidad. Porque de alguna manera afincarnos en comparaciones directas entre estos dos títulos nos llevaría mucho más tiempo del que tenemos presupuesto para abordar esta unidad. Bueno,
Entonces, estamos viendo las diapositivas, señores. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Muchísimas gracias. Empezamos pues. Como siempre, vamos a hacer un análisis como de las normas, ¿cierto? ¿Cuál ha sido el desarrollo normativo en torno a los delitos contra la seguridad? En 1988 tendríamos, y sería como un poco atrevido llegar a desconocer una norma fundamental, solamente que la daba por presupuesta, que es el Código de 1936. El Código de 1936 llegó a estatuir un capítulo propio para los delitos contra la seguridad pública. Y empezó a hablarse de seguridad pública, ¿cierto? Empezó a hablarse de la necesidad de proteger a la comunidad. Recordemos, Primera Guerra Mundial, 1936, ya a puertas de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, digamos que los mecanismos de defensa nacional estaban supremamente alertas a lo que podría llegar a pasar, y sobre todo en torno a su comunidad, en torno a la parte interior, no la parte exterior o internacional, sino del régimen interno. Ya en 1988, posterior a la Segunda Guerra Mundial, mucho más allá de la Segunda Guerra Mundial, se empezó a hablar de la necesidad de ser un poco más específicos en las conductas que se querían señalar, en las conductas que se buscaban tipificar. Era necesario hacerlo. Y se creó el Estatuto para la Defensa de la Democracia. Yo les he mencionado que antes de del 2000, con la Ley 599, la mayoría de tipos penales se encontraban regados en otras leyes, ¿cierto? Lo valioso, una de las cosas valiosas de la Ley 599 es que realmente hace un compendio de normas. O sea, no nos vamos a la Ley 491 del 99, no nos vamos a otras normas que hablan sobre ciertos delitos y que tenían dentro de su desarrollo normativo ese delito. La Ley 599 afortunadamente recopila todo eso y dice como que no, si él no está en el Código Penal como tal, Ley 599, no puede llegar a estatuirse como delito. ¿Bien? O sea, no puede llegar a incorporarse como norma, como digamos que conducta punible colombiana. Entonces eso es muy valioso. El decreto 2266 de 1991, de alguna manera lo que buscó y que lo creó y que daba a partir del decreto 180 del 88, de 1988, fue llegar a dejar permanentes algunas normas que habían sido decretadas en estado de sitio. Después del Estatuto para la Defensa de la Democracia, miremos la fecha, 1988, recordemos que para esa época en nuestra historia constitucional había un revuelo con los estados de sitio precisamente por el azote del narcotráfico, ¿cierto? Todo lo que estaba sucediendo políticamente en nuestro país con el impacto del narcotráfico era una cuestión de locos. Entonces los estados de sitio que se estaban declarando constantemente empezaron a tipificar conductas penales y ya en 1991, por medio de este decreto, esas conductas penales como el concierto para delinquir, como el terrorismo, empezaron a tener un poco más de acentuación y empezaron a dejarse como conductas que debían ser sancionadas necesariamente y debían quedar como conductas punibles, no solamente para el estado de sitio. La ley 599, así pasó con el testaferrato, si mal no recuerdan ustedes, cuando estábamos hablando de los delitos contra el orden económico social, específicamente cuando hablamos del lavado de activos y demás. Ya la ley 599, pues es nuestro código penal actual, que lo tipifica o lo establece en un solo título que está compuesto de dos capítulos bastante particulares, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poquito sobre ello, pero pues que nos da certeza de que ya se encuentra en un compendio normativo propio. La ley 1908 del 2018, reciente, se da con posterioridad a la firma del acuerdo de paz con las FARC-EP y el aporte fundamental de esta ley 1908 se da en, digamos que la creación, por decirlo así, de un concepto que para algunos autores, y yo creo que leyendo sus argumentos de derecho internacional humanitario, creo que gozan de mucha razón. Por ejemplo, Ángela María Buitrago, por ejemplo, la maestra Liliana Rueda, que ahorita es magistrada allá en la JEP. Estos dos conceptos vienen a ser muy problemáticos, el concepto de grupo armado organizado y el concepto de grupo delincuencial organizado, GAO y GDO. Resulta ser bastante conflictivo el concepto, ¿cierto?
porque en definitiva, o los conceptos, porque en definitiva son estos conceptos los que pueden llevarnos a pensar que estamos hablando de delitos contra el derecho internacional humanitario, sobre todo el primero de ellos, porque eso de grupo armado organizado es un concepto propio del derecho internacional, propio de una reseña o propio de una asociación al conflicto armado o a la aquiescencia a un conflicto armado. Entonces, en definitiva, eso nos marca directamente o nos podría llegar a relacionar directamente con ese título que yo les mencioné de los delitos contra el derecho internacional humanitario. Y no en este de seguridad pública, que lo que vamos a ver acá es que ninguno de los delitos puede llegar a enmarcarse en conflicto armado, porque si no, estaremos hablando de otro título, no de este. Ahora, ¿qué es lo que hace la norma o qué es lo que hizo el Ministerio de Defensa en su momento? Decir que no estamos hablando de grupos armados organizados entendidos como el derecho internacional nos exige, sino que estamos hablando de grupos armados residuales, por eso la aérea y minúscula. Y bueno, en fin, es bastante particular esa situación, si la vemos, si la analizamos. Como les digo, hay posturas de doctrinantes que llevan a decir, como Ángela María Buitrago, que llevan a decir o a concluir que esa clasificación no era necesaria, que tal cual estaba construida la normatividad, bastaba. No era necesaria esa inclusión por parte de esa norma del 2018. Bueno. Hablemos del bien jurídico un momento. Cuando nos hablan nosotros de seguridad jurídica, seguridad pública es otra cosa. Cuando nos hablan de seguridad pública, ya la Corte Suprema de Justicia hizo referencia a que es un concepto de tranquilidad. Si nosotros analizamos los delitos que vamos a ver, vemos, por ejemplo, que hay dos conceptos recurrentes en estos delitos, sobre todo en el capítulo primero, a decir verdad, que son zozobra y temor, ¿cierto? Esos dos conceptos se relacionan directamente con lo que es la oposición a la tranquilidad, razón por la cual la Corte Suprema lo que señala es, pues la seguridad pública tiene que entenderse como esa tranquilidad colectiva, esa tranquilidad de la comunidad. Y pues lo que se está buscando es que no se altere esa tranquilidad de la comunidad, o no se genere una desconfianza, etcétera, etcétera. Pero que en definitiva lo que interesa al derecho penal es conservar la tranquilidad, entendida esta como seguridad pública. ¿Listo? Y esto es una postura, digamos que también extrae de la doctrina, orden mínimo de la sociedad. Aunque el concepto de orden pues nos lleva a una cuestión un poco más, digamos que contractualista, podríamos llegar a decirlo, propuestas como las de Locke, como las de Hobbes, un poquito más atrás, ¿no? Pero sin problema podríamos llegar a decir que así es, el orden mínimo de la sociedad, o de pronto la tranquilidad colectiva. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta el momento, señores? ¿Todo capicho? Bueno, creo que sí. Vamos bien, entonces. Listo. En cuanto a sus capítulos, este título 12 nos tiene dos, específicamente. Del concierto, el terrorismo, las amenazas y la instigación, y los del segundo capítulo, de los delitos de peligro común o que puedan ocasionar grave perjuicio para la comunidad y otras infracciones. Estos de los delitos del capítulo segundo de este título 12 son la prueba existente de que sí hay una diferenciación entre delitos de peligro abstracto y delitos de peligro concreto. La mayoría de estos delitos del capítulo segundo son los ejemplos del delito de peligro concreto, porque incluyen dentro de su clasificación normativa, dentro de su estructura, digamos que sintáctica y semántica, la palabra peligro o el concepto de peligro común a la comunidad, razón por la cual se diferencian de los de peligro abstracto, ¿cierto? Bueno. Características básicas. Son delitos o tipos penales en blanco, normas penales en blanco. Yo creo que esto no es un secreto para nadie, siempre nos van a remitir a otras normas que nos definen un poco mejor la situación, el Código Penal, si no sería un estatuto gigantesco, imposible de compendiar en una sola norma que pueda llegar a ser práctica. Entonces, se vio la necesidad de remitirnos a otras
leyes de nuestro sistema jurídico. Son 29 tipos penales, vamos a ver los más destacados, no vamos a centrarnos en cada uno de ellos. Sería lo ideal, hombre, pero créanme que nos quitaría muchísimo más tiempo el que tenemos establecido. Son delitos que en su gran mayoría son tipos penales en blanco, ya lo dijimos, delito de peligro abstracto, los del primer capítulo, ¿cierto? Incluso hay unos de peligro concreto en el primer capítulo. Mera conducta y ejecución instantánea. ¿Listo? Bien. Ahora sí empecemos con estos tipos penales contenidos en el capítulo primero. De las generalidades no hay duda alguna, ¿cierto? ¿O existe algún comentario que quieran hacer, algo que quieran llegar a decir antes de adentrarnos directamente en los tipos penales? Bueno, el que calla otorga, entonces comencemos. Empecemos con uno de los delitos insignias de estas conductas contra la seguridad pública. ¿Por qué digo que insignias? Porque es de los delitos que más imputaciones tiene al año. Cuando hablamos de los delitos organizados, ¿no? Porque el delito que más se comete en Colombia es el hurto, pero los delitos que más conllevan organización y que de alguna manera, cuando hablamos de las audiencias masivas, de las capturas masivas, cuando hablo de masivas son más de 3 personas, cuando hablan de capturas mancomunadas, ustedes ven en las noticias, capturaron a los grupos tales, capturaron a 24 personas, a 12 personas, a 8 personas. Casi siempre este delito se vuelve la bandera de batalla de la fiscalía. Que lo haga bien o que lo haga mal es otra cosa, porque muchas veces uno de los debates que uno tiene como defensor es fiscalía, usted no sabe tipificar el concierto para delinquir. Usted no entiende los presupuestos normativos del concierto para delinquir, ¿cierto? Pero vamos a verlos, cuáles son. Porque confunden mucho lo que es el concierto para delinquir con una figura de la parte general, del artículo 29 de la parte general. Bueno, entonces, para ya adentrarnos en el asunto, Fabián, nuestro lector de cabecera, ¿nos puede leer el artículo 340, por favor? Listo, profe. Concierto para delinquir. Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada por esa sola conducta con prisión de 48 a 108 meses. Cuando el concierto sea para cometer delitos de genocidio, desaparición forzada, tortura, desplazamiento forzado, tráfico de niñas, niños y adolescentes, trata de personas, el tráfico de migrantes, homicidio, terrorismo, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, drogas tóxicas o sustancias psicotrópicas, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada, ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables, contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero o hidrocarburo, explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales, y delitos contra la administración pública o que afecten el patrimonio del Estado, la pena será de prisión de 8 a 18 años y multa de 2.700 hasta 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena privativa de la libertad se aumentará en la mitad para quienes organicen, fomenten, promuevan, dirijan, encabecen, constituyan o financien el concierto para delinquir o sean servidores públicos. Cuando se tratare de concierto para la comisión de delitos de contrabando, contrabando de hidrocarburos y sus derivados, fraude aduanero, favorecimiento y facilitación del contrabando, favorecimiento de contrabando de hidrocarburos o sus derivados, la pena será de prisión de 6 a 12 años y multa de 2.000 hasta 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Muchísimas gracias, Fabián. Gracias por la lectura del artículo. Bueno, ¿cómo podemos llegar a entender, cómo podemos llegar a analizar el tipo penal? El artículo 340 nos da 3 supuestos punitivos, ¿cierto? Vamos a la parte superior izquierda de nuestras pantallas. ¿Qué nos dice? Que para aquellas personas que se concierten con el fin de cometer delitos indeterminados, la pena será de 48 a 108 meses. Una pena alta, 48 a 108 meses de 4, creo que son 9.
12. Vendrían siendo, esperen un segundo. 9 añitos, sí, había hecho. De 4 a 9 años. Asimismo, para cuando las personas se concierten o se reúnan para cometer delitos específicos, es decir, que el fin sea delinquir, pero lo hagan para cometer delitos de genocidio, desaparición forzada, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, terrorismo, explotación de recurso natural, por decirlo así, ilícito aprovechamiento de recursos naturales también, etcétera, 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 la pena será no de 4 a 9 años, sino de 8 a 18 años, el doble. Y ya por último, cuando las conductas punibles sean contrabando de hidrocarburos, fraude aduanero, delitos relacionados con el orden económico-social, va a ser la pena de 6 a 12 años. Y las multas también irán aumentando consecuentemente. Cuando hablamos nosotros acá de la parte típica, objetivamente hablando, nos vamos a los chilitos rojos. Tenemos que señalar que el delito de concierto para delinquir lo puede cometer cualquier persona en los incisos 1, 2 y 4, pero en lo que tiene que ver con el inciso tercero, sí se habla de un sujeto calificado, que en este caso es el servidor público, ¿cierto? El servidor público, pues obviamente por su rol social, nosotros hemos visto los delitos anteriores, cómo se le exige al servidor público un comportamiento más adecuado y cómo la vinculación a una posible conducta punible y después su condena lleva una sanción muchísimo mayor en cuestión de punición. Entonces se entiende que la cualificación de este inciso tercero. Sujeto pasivo sigue siendo el Estado de la comunidad. Recordemos que el bien jurídicamente tutela la tranquilidad o el orden mínimo social. Entonces se entiende que sujetos pasivos somos todos. El verbo rector, concertar. Ese concertar con un elemento subjetivo, fines delictivos, ¿cierto? Concertar para cometer delitos. El objeto material sigue siendo la comunidad, objeto jurídico, seguridad pública. Vemos un poco los elementos normativos, chicos. Voy a quitarme un poco acá. Elementos normativos son los siguientes. No es lo mismo hablar del inciso primero, concierto para delinquir simple, a hablar del catálogo de delitos que nos trae el inciso segundo, ¿cierto? Y también lo que nos señala el inciso tercero, cuando nos indica que se agravará la conducta cuando se trate de ideadores o estrategas de la conducta delictiva y demás miembros de la organización, ¿cierto? Esto conlleva un juego de roles, un juego de participantes dentro de la comisión de las conductas punibles, ¿cierto? De participantes, no de partícipes. Partícipes hablo del artículo 30, participantes, miembros propios de la organización. Vamos a la parte de los chulitos verdes. Es una conducta eminentemente dolosa, es una conducta o es un delito de mera conducta, perdón, de ejecución instantánea y de peligro abstracto. Todas estas características yo creo que son fácilmente entendibles de alguna manera. Bueno, ¿cómo se conocía este tipo penal anteriormente? Digamos que antes de la tipificación o incluso una denominación un poco dogmática o doctrinaria. Se le conocía a ellos como la cuadrilla de malhechores. Bastante llamativa, ¿no? ¿Y qué nos dice la dogmática o la doctrina, perdón, en torno a cómo tenía que ser analizado este tipo penal? Cruz nos señala, el que se sanciona el simple acuerdo, la decisión común de dos personas o más que se proponen cometer indeterminados delitos, con la idea de crear un estado delictivo entre los asociados, de tal forma que dicho comportamiento per se constituye una amenaza para la seguridad colectiva. Se habla acá de una empresa criminal, señores. Cuando hablamos del delito de concierto para delinquir, estamos hablando de una empresa criminal, de ahí pues sus características propias, la asociación de personas, la permanencia y la indeterminación, que son como sus tres características fundamentales. Esta definición del concierto para delinquir, como yo les dije al principio, genera un debate muy grande y se cometen muchos errores al momento de tipificar las conductas porque se confunde con un concepto general, que es la coautoría impropia. ¿Quién me explica brevemente en qué consiste la coautoría impropia?
Profe, ¿esa no es cuando hay división del trabajo? Que cada uno se le asigna, sí, que hay repartición del trabajo. Exactamente, exactamente. La coautoría impropia es aquella que se materializa por medio de la división del trabajo. El artículo 29, ¿cierto?, nos señala lo siguiente: son coautores, en el inciso segundo, son coautores los que, mediante un acuerdo común, actúan con división del trabajo criminal atendiendo la importancia del aporte, ¿cierto? Entonces, esta categoría de en la parte general de nuestro código trae muchos conflictos al momento de analizar la figura del concierto para delinquir, ¿cierto? Trae conflictos, o por lo menos eso parece ser en la práctica. Pero ya la Corte Suprema de Justicia, en varias sentencias, incluso una de las sentencias que ustedes van a trabajar, estoy hablando del grupo número a los que van a exponer esta unidad, va a ser precisamente sobre las diferencias entre el concierto para delinquir y la coautoría impropia. Pero no obstante a eso, sin, digamos, afectar la exposición de los compañeros, vamos a analizar someramente cuáles son las características que hacen diferente a la coautoría de concierto. En primer momento, cuando hablamos de concierto para delinquir, hablamos de un objetivo abstracto. Delinquir es un objetivo abstracto. No se exige para el concierto para delinquir que tenga un fin determinado. Ahora, cuando ese concierto para delinquir se hace para cometer los delitos que están en el inciso segundo y que están en el inciso cuarto, pues evidentemente la sanción punitiva es mayor, ¿cierto? Pero el tipo penal base que se encuentra en el inciso primero no exige para su configuración que tenga un fin específico. ¿Bien? Entonces, por eso se habla de un objetivo abstracto, que en este caso es solamente la delincuencia, el delinquir. La indeterminación, ¿cierto? Como de la mano con el objetivo abstracto, la indeterminación es no señalar cuál es el delito al cual se tiene que adentrar, o no hay un plan específico para ejecutar las conductas, ¿cierto? O no se limita a un solo plan para ejecutar una conducta, sino que son varias las conductas que se tienen, o la organización criminal de la empresa se va, en principio, y eso lo demuestra la regla de la experiencia, no quiero decir, pero eso demuestra así la experiencia en la mayoría de casos de concierto, que poco a poco las empresas criminales van aumentando sus ejecuciones delictivas, van haciéndose a la comisión de varias conductas punibles, no solamente una. Por eso no se limita a un solo plano. ¿Bien? ¿Qué pasa con la coautoría impropia? Que la coautoría surge de un suceso específico, ¿cierto? Entonces, como surge un suceso específico, no puede hablarse de que hay planes para lo que viene después de ese suceso. No puede hablarse de que sea un objetivo abstracto, porque es un objetivo concreto. Piensen ustedes, señores, en 4 sujetos que se reúnen para robar un banco, ¿cierto? Ellos están ahí, dicen como que, oiga, necesito plata, vamos a robar un banco. ¿Cuál es el objetivo de la reunión de esos 4 sujetos? Robar el banco. ¿Es un objetivo abstracto o concreto? Concreto. ¿Es indeterminado el delito? No, está totalmente determinado, es un hurto. Entonces ya vemos 2 características, vamos a ver las demás, para ver una diferencia entre por qué ese hecho de que 4 personas se reúnan a robar un banco es distinto del concierto para delinquir. Tercero, propósito de permanencia o constancia, que eso es fundamental. ¿Por qué? Porque en el ejemplo que vimos, los 4 sujetos se reúnen a robar el banco y nada va a asegurar que ellos se mantengan robando bancos. Listo, robamos, nos repartimos la plata y nos dividimos y nos vamos cada uno para su casa. En el concierto para delinquir no. En el concierto para delinquir, la característica que lo diferencia, bueno, además de la que hemos visto, pero una de las que son más importantes o fundamentales, es que para el concierto para delinquir la intención es de permanecer en la actividad criminal, en la empresa criminal, ¿cierto? Entonces, vamos a robar, vamos a hacerlo, no sabemos cómo hacerlo, vamos a fletear, listo, continuemos haciéndolo, y ahí sí podría llegar a determinarse una conducta de concierto para delinquir. Bien. Permanencia, que en la coautoría impropia no se da. La coautoría impropia no habla de una permanencia o constancia. La coautoría impropia habla de un solo suceso. En ese solo suceso respondemos todos.
pero una vez termine el suceso, yo no voy a responder por lo que los demás hagan. O sea, si después de robar el banco, otra persona sale a su casa y mata a alguien que lo vio, no es culpa mía, ¿cierto? Yo respondo por el hurto, el otro responde por el homicidio. En el concierto para delinquir se respondería por cuanto esas ejecuciones hacen parte de ese fin abstracto de delinquir. ¿Bien? Cuarto, riesgo para la seguridad pública. Evidentemente las dos conductas, por más de que sea concierto o coautoría, señalan un riesgo. Pero vean ustedes que el concierto para delinquir evidentemente atenta contra la seguridad de todos, la tranquilidad de todos. ¿Bien? Y lo atenta, ¿por qué? Porque el propósito de permanencia de una empresa criminal es mucho más grave que el hecho de que estén robando un banco por una única ocasión. Yo no estoy queriendo decir que vamos a demeritar lo que esté sucediendo, lo que vaya a acaecer dentro de la entidad bancaria, en la importancia que tenga para el sistema financiero eso, pero en definitiva, para la plata de todos, pero en definitiva no es lo mismo hablar de una empresa criminal a hablar de una conducta que se realiza de manera esporádica. ¿Son claras las diferencias, señores, entre una y otra? Sí, profe. Profe, pero puede haber, digamos, un concierto para delinquir con un solo delito, o sea, que se dé un solo delito. Ok. Dame un ejemplo. No, o sea, es que, digamos, que sí se tenga, por ejemplo, el ánimo de permanencia y todo, pero solamente se alcance a cometer como un delito. O sea, ¿se puede llegar a comprobar que sí era un concierto para delinquir o solamente se limita como a la cantidad de delitos y conductas cometidas? No, mira que es una muy buena pregunta, Daniela, porque estamos hablando acá de que lo que sanciona el concierto para delinquir es el concertarse, ¿cierto? Por decirlo así, el concertar, el acordar, ¿bien? Cometer conductas punibles. Ese es el delito de concierto para delinquir. No depende de los delitos que se cometan, porque en definitiva, si por ejemplo yo me reúno con ustedes y les digo, bueno, señores, acá vamos a cambiar esta vaina y vamos a cambiar este sistema y nos vamos a rebelar. Fabián, usted consiga las armas. Silvia, vamos y nos paramos, hacemos un plantón en la alcaldía. Oscar, vamos a parar, usted pare los medios de transporte, ¿cierto? Entonces, ahí realmente estamos cometiendo varias conductas punibles, pero el concierto para delinquir está en el hecho en el cual yo esté concertando con ustedes cuáles van a ser las conductas y haya un ánimo de permanencia. De aquí no nos vamos hasta que no cambiemos el régimen, por ejemplo, constitucional y legal. Bien, si se cometen delitos, por ejemplo, si Fabián porta armas, si Fabián de alguna manera roba un arma o roba algo que pertenece a otro sujeto, se van cometiendo conductas punibles que se asocian al concierto para delinquir por medio del concurso. Entonces, ustedes van a ver tipificaciones como concierto para delinquir en concurso con hurto calificado, concierto para delinquir en concurso con tal y tal delito. O sea, lo que se está sancionando acá, y por eso es delito de mera conducta, es el concertar solamente. Ya la ejecución como tal de los delitos es independiente y se tipificaría como concurso. Es más, y respondiendo yo creo que a la pregunta de Daniela, puede acaecer un solo delito, pero con tal de que haya prueba de que hubo un concierto con fines de permanencia para continuar haciendo esa conducta y ser una empresa criminal, obviamente se puede condenar. ¿Sí respondí tu pregunta, Daniela? Sí, profe, gracias. Bueno. Profe, pero digamos, ¿eso cómo se demuestra? Tipo, qué sé yo, comunicados que se pasan entre ellos, chats de WhatsApp, todo ese tipo de cosas. Interceptaciones telefónicas, mi hermano, que es la forma más, interceptación de comunicaciones, es la forma escogida como si no existiera otra de la fiscalía. Ustedes cuando vayan, les digo por experiencia porque he tenido varias masivas, sobre todo ahorita a final de año, una serie de capturas de 24, de yo no sé qué vainas. Entonces unos días en los que me tocaban las diligencias bastante particulares de 8 personas. Entonces, es un expediente como de 2000 folios para que uno lo lea, porque es legalización de captura, uno tiene que leerlo inmediatamente, después preparar la medida de aseguramiento, en fin. Entonces uno encuentra conversaciones
A veces los fiscales depuran las conversaciones con sus investigadores, otras veces no. Entonces uno encuentra charlas desde el celular como que, bueno, mija, ya voy para la casa. Entonces uno queda como que, bueno, ¿y eso qué? ¿Qué tiene que ver eso con el concierto, no? En fin. Pero sí, la prueba directa, Fabián, es interceptación de comunicaciones. Entonces, ¿qué puede haber entre un grupo de 4 personas que se dedica al fleteo, que se dedica a fletear? ¿Cierto? Entonces, ¿qué hay? No, ¿qué mensajes pueden encontrarse? Marica, mire, esa persona está dando papaya, yo estoy en la esquina, pase rápido con la moto. ¿Cierto? O al hurto, el raponazo también. Va rápido con la moto, haga tal cosa, o listo, nos vemos en tal lado. Ese tipo de conversaciones se encuentran ahí. Con el tráfico de estupefacientes también. Ya tiene la mercancía o ya tiene tal cosita, ya le llevo las uvas, porque habitualmente esos grupos utilizan otros mensajes, otras formas de comunicación, cifrado, decirlo así, o que ellos solamente pueden entender. Eso lo presenta la fiscalía y es lo que utilizan habitualmente para tipificar estas conductas o para poder demostrarlas ante el despacho, ante el juez. ¿Claro, Fabián? Sí, profe, otra cosa que pues, me acaba de surgir la duda, por ejemplo, cuando se oficia a organismos tipo internacionales como pues la Interpol, ¿sí? ¿Eso es por la peligrosidad que representa la persona o por el mismo delito que cometió? Que siempre es por lo digamos que por lo peligroso. La circular roja de la Interpol es una circular o un mecanismo que identifica criminales extremadamente peligrosos. Los que estén identificados en la circular roja son criminales que, pues, para la comunidad internacional son bastante dañinos en torno digamos que a cualquiera de los actores políticos que dentro de ellas haga parte, es decir, a los países. Entonces, cuando se hacen peticiones de que se incluya en la circular roja o se hacen peticiones de que estén atentos a tal sujeto, depende casi siempre de la trascendencia de la persona que está cometiendo el delito, ¿no? Porque, es decir, hay ocasiones en las cuales son un concierto para delinquir que ha robado mucho, porque acá casi siempre son conciertos con fines de hurto, o lo que hacen no es pasarlos a la circular roja por más de que hayan robado tanto, sino, por ejemplo, se oficia a organismos internacionales como la Interpol o se comunica mejor a la Interpol con personas que pertenecen a grupos armados organizados, grupos armados, organizados, residuales, como puede ser Clan del Golfo, como puede llegar a ser los rastrojos, que ya son figuras que tienen una trascendencia y tienen una permanencia mucho mayor en un sector de la comunidad. A ese tipo de conciertos o ese tipo de personas que hacen parte de esas empresas criminales son a las que se les busca o se les comunica internacionalmente para que eviten darles permisos o eviten el ingreso al país de estos sujetos y los capturen. Pero va más con el sujeto como tal, por la trascendencia del personaje. Gracias, profe. Listo. Estefanía, cuéntanos. Profe, una pregunta, pues como usted mencionaba que la ejecución de los delitos no es lo que se castiga aquí, ¿se podría llegar a determinar que se cometió la conducta sin que cometan un solo delito, pero que sí, por ejemplo, había un acuerdo previo con llamadas, correos diciendo que, no sé, iban a interceptar primero un banco y luego otro, ¿se podría llegar a cometer este delito? Listo, profe, gracias. Tal cual, Estefanía. Tal cual, y de por sí, la gravedad de este delito es que, pues como busca proteger la tranquilidad de la comunidad, el solo hecho de que personas se reúnan a hablar sobre cómo van a robar un banco, sobre cómo van a parar, no sé, el transporte público, que ya sería con los fines de terrorismo, que van a vender droga, que van a estallar un oleoducto, por ejemplo, asociado con lo que Fabián preguntaba las sesiones pasadas. Ya el solo hecho de plantearse eso y de concertarlo es susceptible de condena, independientemente de que lo ejecuten o no. Listo, profe, gracias. Bueno, Dana, cuéntanos, por favor. Profe, es que no entiendo muy bien la última característica de lo que dice mínimo de materialidad de la conducta. Ok, perfecto. Sí, efectivamente señala mínima materialidad de la conducta. No es lo mismo
y a lo que apunta esta característica fundamental es que no es lo mismo que nosotros estemos hablando, mamando gallo, con nuestros amigos de que, oiga, marica, disculpen la expresión, deberíamos robar ese banco, yo ando sin plata, ando pelado, ya en serio, oiga, sí, marica, mire, usted coge tal, usted se engaña al celador, usted hace tal cosa, usted hace tal otra, y listo, ¿cierto? A que lo haga un grupo de personas con todas las directrices propias. No, mire, yo tengo planos de cómo está estructurado el banco, mire, yo tengo, o mentiras, yo conozco a alguien que está vendiendo droga, el man me puede meter, me puede enganchar, mire, yo consigo la mercancía, usted es el que la reparte, usted es el que cobra la plata, usted es el que contacta a los proveedores, etcétera, etcétera. Cuando se habla del mínimo de materialidad de la conducta, se está haciendo referencia a que se pueda llegar a ejecutar, ¿cierto? A que se tengan las características propias, o se tengan, mejor dicho, a disposición todas las herramientas para ejecutar la conducta. ¿Sí fue claro, Ana? Sí, profe, gracias. Bueno. ¿Alguna duda, señores, sobre este aspecto? Bien. Entonces recordemos el tema... Señor, cuéntanos. O sea, la pregunta que había formulado Estefanía es de que de pronto, o sea, hasta los actos preparatorios pueden ser sancionables, ¿sí? ¿No? Actos preparatorios. Bueno, pero es que hasta cierto punto, es que una... solamente en este delito. Ok, podrían llegar a... O sea, es decir, cuando tú te refieres a actos preparatorios del concierto, como es un delito de mera conducta, recuerda lo que los delitos de mera conducta conllevan, ¿cierto? Ejecución, consumación es prácticamente la misma. Entonces, la diferencia entre preparación y ejecución también viene siendo muy, muy pequeña. De los actos preparatorios no se podrían llegar a sancionar dentro del concierto para delinquir, desde mi punto de vista, por la naturaleza del delito como tal. Y es que acto preparatorio a concertar, ¿cuál puede llegar a ser? Citarnos, o tener tu número de WhatsApp, o ahí es donde está como el problema, ¿cierto? De cuestionar. Yo creo que la pregunta de Dana, la pregunta de Estefanía, estaba dirigida a el hecho de probar materialmente que hubo un concierto, ¿cómo se logra? ¿Cierto? Entonces, ¿cómo se logra efectivamente que hubo un concierto? Pues lo que yo les acabo de señalar, que hay conversaciones, que hay aceptación. Si, por ejemplo, a mí me escribe un amigo a las 4 de la mañana, oye, marica, quiere meterse a un negocio de... Estoy siendo muy grosero. Oiga, mi hermano que está quiere meterse a un negocio de expendio de droga, mire, es que tengo acá al contacto, mire, ya me quieren meter, me quieren enganchar, que yo no sé qué, y vamos a hacer la reluca, ¿qué tal? Es aquí 2 millones de pesos semanales, y yo no acepto, yo no leo el mensaje, lo dejo en visto, pues evidentemente el man tiene toda la intención de vincularme, de crear una empresa criminal de pronto conmigo, o de incluirme en una empresa criminal. Pero si yo no acepto, yo no pertenezco a eso. ¿Ves? Entonces a mí no me pueden llegar a aprobar el concierto, el concertar. Ahora, si yo digo ok, y si ni siquiera vi el mensaje, solamente respondí ok, en materia probatoria la fiscalía tiene que ir un poco más allá. Decir, no, es que usted lo llamó después, no, es que usted, mire, se reunió con tales personas. Ahí es donde estaría aprobado el concierto. ¿Has subido tu pregunta, Fabián, o no? Sí, señor. Gracias. Listo. Estoy hablando ahorita sobre todo en redes, en WhatsApp y todo, porque se utiliza mucho, chicos. Ahorita el tema de la utilización de los medios para poder identificar este tipo de bandas es por eso. La interceptación de comunicaciones no solamente son telefónicas, sino mucho por WhatsApp. Antes, la limitante que tenía la fiscalía era efectivamente eso, que tenía que circunscribirse a comunicaciones telefónicas. Entonces, los pobres manes allá escuchando todo el día las conversaciones. Qué jartera, ¿no? Pero ahora por WhatsApp es un poco más identificable estar leyendo. Y se encuentran buenos análisis. A ver, la crítica que le hago a la fiscalía es que en ocasiones, por darle rimbombancia al suceso, tipifica concierto. Porque no es lo mismo llegar a decir, un grupo de bandidos robaron un banco, a llegar a decir, una empresa criminal en concierto para delinquir está asaltando los bancos de Bucaramanga.
eso también lleva la rimbombancia, no solamente del ente acusador, sino también de los medios de comunicación. Pero va de la mano con lo que el ente acusador les proporciona. Bueno. Profe, Silvia. tengo una pregunta. Ajá. Pero, o sea, las conversaciones por WhatsApp no prestan como material probatorio accesorio debido a lo propenso que es como, por ejemplo, editar una conversación o algo así. Muy interesante, Silvia. Es muy interesante esa pregunta. Mira que el tema del valor probatorio que tienen las conversaciones de WhatsApp fue discutido por una sentencia de la Corte Suprema de Justicia Sala Civil. Y siempre y cuando se garantice por medio de un perito que le haga backup al celular y que se encargue de él certificar que lo que están presentándose son conversaciones extraídas de este celular y que yo como perito digo que yo fui el que las hice, las extraje, yo fui el que las tengo acá y yo pongo mi firma, bajo ese presupuesto se entiende que la prueba puede llegar a tener valor suasorio, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace la Fiscalía? Pone a miembros del CTI a que hagan esa desestructuración del WhatsApp. Ahora, lo tienen que hacer desde el celular, claro, porque hay ocasiones en las que infiltran a alguien para tener el celular, agentes encubiertos, sobre todo. Cuando los agentes encubiertos empiezan a contactar al sujeto, le dicen, por ejemplo, en el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, le dicen como que venga, mano, véndame un cachito, o véndame la mercancía, mire, ¿cuánto vale? No, la mercancía vale 20 lucas. Ah, bueno, listo, entonces yo le doy las 20 lucas en tal lado. Entonces, ahí lo que tiene que hacer el perito, el investigador, es identificar el número celular al cual está escribiéndole, identificar que ese número pertenece al sujeto que se está investigando. ¿Y cómo lo hace? Por interceptaciones telefónicas, en la cual el sujeto pueda llegar a presentarse incluso, o sea conocido, porque casi siempre son apodos. Entonces, cuando se da una interceptación o cuando se da una captura masiva de varios miembros de una banda criminal, una empresa criminal, sea porque alguien lo sopla, hay un soplón, ¿cierto? Alguien que sapea la información, por decirlo en términos coloquiales. Y esa persona empieza a dar los números, empieza a decir, no, mire, este man es el que hace tal cosa, no, mire, este man es el que provee, no, mire, este man es el que cobra. Y ahí es cuando la Fiscalía empieza a trabajar. Creo que me fui un poquito más de lo que tú me estabas preguntando, Silvia. En tema probatorio, sí tiene que certificarse por alguien que la información que se pone de presente al despacho fue extraída de un celular o fue extraída de un aparato electrónico y que yo como perito certifico eso. ¿Te respondí, Silvia? Sí, muchas gracias. Ahora, el valor, y eso también va de la mano con el tipo de instancia procesal en la que nos encontremos. Ustedes cuando vean derecho procesal penal van a darse cuenta que estándares probatorios a lo largo del proceso son 3, o eso se dice en la norma. ¿Cuáles son? Inferencia razonable, probabilidad de verdad y conocimiento más allá de toda duda razonable. Cada uno de esos estándares probatorios requiere un mínimo de pruebas. Entonces, no es lo mismo presentar eso que te estoy señalando ante un juez de control de garantías en la inferencia razonable, aquí el primerito, a presentarlo en un conocimiento más allá de toda duda razonable, ante el juez de conocimiento. Entonces, habitualmente, elementos probatorios que uno puede llegar a dar por descartados en el juicio oral, al inicio del proceso, son útiles. Declaraciones, lo digo tanto por el ejercicio de la defensa como por el ejercicio de la fiscalía. ¿Cómo tú pruebas que una persona es padre cabeza de familia? Tienes que hacer prácticamente un análisis psicosocial del sujeto para determinar que efectivamente el niño depende o la niña depende emocional y económicamente del sujeto. Pero a veces en control de garantías, como el estándar probatorio es inferencia razonable, tanto para las pruebas de la fiscalía como para las pruebas propias de la defensa, lo que hace uno es solicitar declaraciones de la mamá, declaraciones de la mamá que no puede trabajar. De pronto, si el niño es mayor de 10 años, una declaración del niño que señale, pues evidentemente, él no puede llegar a valerse por sí mismo, firmada solamente por él. Todo lo que tú quieras en ese tipo de estándares, o ese tipo de diligencias previas al juicio de conocimiento. Bien. Entonces, eso en definitiva son medios de prueba
que llevan a determinar la participación o no dentro de un concierto para delinquir. ¿Bien? Ahora, yo les pregunto, ¿ustedes cómo calificarían la conducta de alguien que está concertando para delinquir? ¿Cuál sería la denominación que ustedes le dan? No sé si me estoy dando a entender. No, profe, no entiendo la pregunta. Bueno, unas personas que conciertan que en un barrio se van a dedicar al expendio de drogas, ¿ustedes cómo calificarían la conducta? Está Pepito, Sutanito y Perencejito, los tres. ¿Cómo calificarían la conducta de Juanito? Tienen todas las pruebas. Conversaciones, personas que los han visto, personas que los tienen identificados. Como concierto, profe. Sí, pero ¿cómo sería la imputación que ustedes le van a dar? ¿Cómo la denominarían? Porque si yo les digo que cuando ustedes van a determinar a una persona que perteneció a un hurto de un banco, ustedes lo califican como autor, ¿cierto? No, el tipo fue autor del delito de hurto calificado y agravado, ¿cierto? Cuando es el concierto para delinquir, ¿ustedes utilizarían también la denominación de autor del delito de concierto para delinquir o no? Profe, no sé si sea más preciso coautor. Ok. Y si yo te digo a ti que eres coautora de un delito, ¿no tendría que irme por el artículo 29, inciso segundo? O sea, en el ejemplo del concierto para delinquir. ¿Por qué les digo esto? Es que de pronto la formulación de la pregunta no fue la ideal. ¿O a qué quiero llegar con esto? Si tú perteneces a un grupo, a una empresa criminal, tú eres autora del concierto para delinquir. Pero si tú robas un banco con 4 amigos que tuvieron una división del trabajo, tú eres coautora del hurto. A eso quería llegar. Es decir, el concierto para delinquir se da en la figura de la autoría, ¿cierto? El hurto se puede llegar a dar en la figura de la coautoría o la autoría, si yo soy el único que lo hace. ¿Es claro hasta el momento de esa explicación? ¿O es claro al punto al que quiero llegar? ¿Me podría repetirlo, por favor? Claro, claro. El concierto para delinquir, para diferenciarlo de la coautoría impropia, se da necesariamente por el hecho de que la persona que pertenece al concierto para delinquir es autora de concierto para delinquir. Es autora de concierto para delinquir. Si 4 personas se reúnen a robar un banco, las 4 personas son coautoras del delito de hurto, calificado y agravado. ¿Cierto? Pero si yo estoy en un concierto para delinquir que tiene como propósito, una empresa criminal que tiene como propósito robar bancos por la eternidad, pues a mí lo que me pueden llegar a tipificar la conducta es como autor del delito de concierto para delinquir, no como coautor del delito de concierto para delinquir. Porque si sigo que soy coautor del delito de concierto para delinquir, prácticamente estoy señalando que hay una que hay una similitud, o estoy señalando que hay coautoría impropia por concierto para delinquir, que vendría siendo un contrasentido. Si fui más claro con esto, todavía estoy generando dudas con la explicación. Profe, pero entonces si hay un grupo que comete el delito, ¿todos serían autores en este caso? Si hay un grupo y todos cometen el delito, dame un ejemplo, o sea, un grupo sin división de trabajo. Sí, con división de trabajo, o sea, como damos el ejemplo ahorita, pero entonces no se vería como coautoría, sino en el concierto para delinquir todos serían autores.
Cuando es un solo suceso, en el grupo de personas que se reúne a robar el banco, estamos hablando de una coautoría impropia porque hay división del trabajo. Si es un grupo de personas que se reúne y dice vamos a robar bancos, no solamente uno, vamos a robar bancos a lo maldita sea. Mire, yo voy a conseguir planos, mire, yo voy a conseguir tal cosa. Listo. Ellos, cada uno de ellos, es autor del delito de concierto para delinquir, independientemente de que los hurtos se realicen o no. Ya cuando se realizan, vienen a ser autores cada uno del delito de hurto. ¿Sí me estoy dando? Pero, profe, en el delito de hurto no serían coautores, ¿Por qué coautores? o también son autores cada uno. No sé, que la verdad estoy un poco confundida. Ok. No quiero que me confundan la figura de la coautoría con el concierto, ¿cierto? Y en la tipificación de la coautoría tampoco quiero que me la confundan solamente con el concierto para delinquir. Cuando ustedes les tipifican la conducta de concierto para delinquir, son autores de una empresa criminal. Ustedes tienen una empresa criminal. De ahí en adelante, las conductas que ustedes cometan las van a cometer a título de autor, por más de que la cometan con otros sujetos. ¿Por qué? Porque es que dentro del concierto para delinquir ustedes ya tenían unas divisiones, unos roles, ¿cierto? Entonces, como son autores de concierto para delinquir, van a seguir siendo autores de cada uno de los delitos. Cuando ustedes los vinculen a un proceso penal por una sola conducta que ustedes cometieron una sola vez, ese va a ser una forma de tipificar la conducta como coautores, porque ustedes dividieron su trabajo. ¿Bien? Pero entiendan que el concierto para delinquir ya engloba prácticamente todas las acciones que puedan llegar a ser divisibles de trabajo. Entonces, si yo les digo, entonces organicémonos, creemos una banda criminal, vamos a vender droga, cada uno tiene sus roles, ¿cierto? ¿Qué sanción voy a recibir yo como autor del delito de concierto para delinquir, al igual que como autor del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes? Igual ustedes. Cosa distinta, como les decía, a que si la persona es capturada dentro de un robo de un banco en el cual habían 4 sujetos, los 4 sujetos serán vinculados como coautores del delito de hurto. ¿Por qué razón como coautores solamente? Porque no hay un concierto previo que pueda llegar a tener permanencia. Por esa razón no se les va a tipificar, no se les va a calificar como autores, directamente hablando. O sea, entiendan que es una clasificación meramente dogmática. Todos van a entrar dentro del grupito en los 4 The y van a ser time is sancionados por la misma pena. 8 Eso no tiene o'clock diferencia punitiva. a.m. En el concierto para delinquir, lo que quiero que entendamos es que la figura de la coautoría viene siendo impropia del concierto para delinquir. Tú no puedes llegar a señalar que una persona viene siendo coautora de ese delito, porque estaría señalando directamente que hay un contrasentido entre coautoría y concierto. ¿Sí estoy siendo más claro o no? Todavía no. Sí, profe, gracias. Bueno, espero que haya sido un poco más clara esta explicación y podamos entender las diferencias. Como les digo, son diferencias hasta cierto punto intrascendentes en materia de lo que viene a ser punitivamente hablando, ¿cierto? Que a ti te digan que eres coautor, coautor o autor directo, no va a hacer ningún tipo de diferencia en la sanción punitiva, pero sí en temas probatorios. Probar la coautoría, propia o impropia, es una cuestión distinta en materia probatoria, ¿cierto? Es una cuestión que lleva o que tiene sus parámetros establecidos. Y el concierto para delinquir como delito tipificado en nuestro Código Penal tiene que ser representado por la autoría del artículo 29. Bien. Señores, nos vemos el próximo viernes. Espero que podamos seguir avanzando con estos delitos contra la seguridad pública. ¿Y alguien tiene una pregunta que va a elevar? ¿Alguna duda? No. Nos vemos el próximo viernes, señores. Que estén muy bien. Feliz semana. Gracias. Profe, gracias. Profe, saludos. Ah, profe, gracias.